tenemos una tabla de distribución incompleta que dice que es de las notas de un grupo de alumnos de sexto básico. Lo importante de esto es saber que las notas, que es la variable que se está estudiando en este caso, es una variable continua, es una variable de intervalos. Es por eso que en la primera columna tenemos los intervalos. Por otro lado, de acuerdo a la construcción que hemos hecho nosotros de las tablas, utilizamos la estrategia, como estrategia la fórmula de Sturger. Recuerden que el objetivo o la ventaja que tiene la fórmula de Sturger es simplemente que todos los intervalos son del mismo ancho, de la misma amplitud. Por lo que miramos esta tabla en su primera columna y vemos que ese 1,8 que está ahí, de acuerdo a la construcción que nosotros hacemos, es un 1,8 que debiera estar en el primer intervalo también, porque se repiten. Acuérdense que así se van construyendo las tablas. Se pone el límite de la derecha y se repite abajo. Por lo tanto, debiera ir ahí. Con ese 1,8 ya nosotros estamos en condiciones de saber cuál es la amplitud del intervalo. ¿Cómo? Simplemente calculando el ancho que hay o la diferencia que hay entre 1 y 1,8, que sería 0,8. Por lo tanto, amplitud 0,8, ya podemos generar todos los intervalos, llegando al último que es 6,6, que debiera ser la nota máxima. En segundo lugar viene la marca de clase. La marca de clase es muy simple, ustedes saben que es el promedio de cada uno de los límites de los intervalos. O sea, en el primer caso, 1 más 1,8 es 2,8, lo divido por 2, me da 1,4. Esa sería la marca de clases del primero, y así se generan el resto de las marcas de clase. Seguimos con la frecuencia. Bueno, desde ahí en adelante yo, como recomendación, es que hay que ir haciéndolo fila a fila, no irse hacia abajo por columna resolviendo. Tenemos que ir resolviendo por fila, porque por fila es como estamos ya en las frecuencias, por fila es como están relacionadas entre sí estas frecuencias. Por ejemplo, si ustedes ven, en la primera fila tenemos como dato que la primera frecuencia acumulada es 10. Eso quiere decir, por eso les digo, esto es una forma de ensayar y entender bien cómo se hace una tabla, cómo la hacemos. Nosotros sabemos que la primera frecuencia acumulada siempre es igual a la primera frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia porcentual del lado debiera ser 10, porque es el primer intervalo. Ya tenemos el primer porcentaje de la tabla. ¿Qué significa ese porcentaje? Significa que el 10% de los niños tienen entre un 1 y un 1,8. Por lo tanto, yo puedo saber si sé el porcentaje de los niños, también puedo saber cuántos son. Los que cumplen con ese requisito de entre un 1 y un 1,8. Pero para eso necesito saber el total. ¿Cuánto es el total? Fíjense que es 50. La última frecuencia acumulada es 50. Y dijimos que siempre la última frecuencia acumulada es igual al total. Por lo tanto, el 10% de 50 es 5. Ya tenemos esa frecuencia. Bueno, y teniendo la frecuencia que, recuerden cuando uno está haciendo la tabla, teniendo la frecuencia absoluta, puedo calcular todas las frecuencias hacia el lado. La frecuencia acumulada y las frecuencias relativas. Por fila, por eso les decía que hay que hacerlo por fila. Segunda fila, 12%, como frecuencia porcentual. O sea, el 12% de los alumnos tuvieron nota entre el 1,8 y el 2,6. ¿Cuál es el 12% de los alumnos? El 12% de 50, o sea, 6. Nuevamente, tengo la frecuencia absoluta, puedo calcular todo el resto de las frecuencias de la fila. Sigo. En la tercera columna, fila, me dan la frecuencia acumulada, 23. ¿Cómo puedo saber cuál es la frecuencia absoluta, la que está al lado izquierdo de él? Recuerden ustedes que ahí son frecuencias acumuladas. Por lo tanto, si hasta la fila 3, si hasta la fila 2 tenía 11 alumnos acumulados y en la fila 3 tengo 23, ¿cuánto es lo que debiera tener? La diferencia entre los dos, 12, porque 11 más 12 es 23. Recuerden que las frecuencias acumuladas se van obteniendo en forma diagonal, sumando en diagonal. Bueno, tengo la absoluta, calculo todo el resto. Cuarta fila, me dan la frecuencia relativa, 0,08.
Con esa frecuencia relativa recuerden que uno calcula el porcentaje, la HI minúscula. ¿Cómo lo hacía? Multiplicaba la frecuencia relativa por 100, o sea, el 0,08%, perdón, el 0,08 lo multiplico por 100 y me da el porcentaje, 8%. Ahora puedo interpretar, quiere decir que el 8% de los alumnos se sacó una nota entre un 3,4 y un 4,2. ¿Cuál es el 8% de 50? 4. Con ese 4 puedo calcular el resto de las frecuencias. Siguiente fila. Me dan la frecuencia relativa acumulada. Como lo dijimos hace un momento, siempre las frecuencias relativas acumuladas se van calculando de las sumas diagonales y acumuladas. En este caso, si la frecuencia acumulada es 0,86 y la frecuencia relativa anterior acumulada era 0,54, yo calculo la diferencia, la resto y me da la frecuencia relativa del intervalo. Hago lo mismo que ahora en la fila anterior. Multiplico por 100 ese valor y me da el porcentaje correspondiente. Lo interpreto. Dice, el 32% de los alumnos tiene entre un 4,2 y un 5. Pero, ¿cuál es el 32% de los alumnos? O sea, de 50. 16. Con él puedo calcular el resto de las frecuencias. Solamente me falta esa fila. Fíjense que esa fila dice, no me da ninguna información, está todo en blanco. ¿De dónde puedo sacar los datos? Fíjense que, acuérdense que los NI minúsculas son los que uno cuenta. Entonces ahí, al contar esos datos, debiera finalmente contar a todos los alumnos. Bien, sumo toda la columna. Si sumo toda la columna va a dar 47, ¿ya? Y ese 47 quiere decir que me faltan 3 para los 50, que es el 3 que hay ahí, que debiera ir en la frecuencia absoluta.